Bienvenidas, bienvenidos a este vídeo muy importante que vamos a hablar sobre los grupos funcionales, que será el último vídeo con el que clausuramos el bloque de contenidos B dedicado a la materia de los saberes básicos del alumno de Física y Química de cuarto de ESO. Bien, en los vídeos anteriores hemos estado viendo los hidrocarburos, que digamos que son los esqueletos hidrocarbonados formados por esos átomos de carbono y hidrógeno que dan lugar a una inmensa cantidad de compuestos químicos. Estos compuestos no siempre en la química orgánica, aunque se le llame la química del carbono, van a estar solo formados por estos dos tipos de átomos, sino que realmente existen grupos de átomos formados fundamentalmente por oxígeno y con nitrógeno, aunque también podemos ver casos en los que se encuentra el azufre o el fósforo, por ejemplo, formando parte también de numerosos compuestos. Aquí, como una introducción a la formulación orgánica, a nivel de cuarto de ESO, veremos algunos de los más importantes, los que están más relacionados y los que más usamos en nuestra vida y en nuestro día a día. Esos son, por ejemplo, para su estudio, los he simplificado, los he agrupado, siguiendo esta clasificación, según si forman enlaces simples con el átomo de hidrógeno. Vemos aquí que están los que están formando parte con oxígeno, vemos que en todo se encuentra el oxígeno unido a carbono, y finalmente, a modo de representación, uno de los más importantes son las aminas, que son los que son compuestos formados por nitrógeno. Entonces, como decía antes, en la clasificación he pensado, he meditado que lo más interesante sería separar los que están unidos a átomos de carbono por un lado, que son estos 6 grupos que estamos aquí, y de nitrogenado solamente este grupo de aquí, que son las aminas. Entonces, aquellos que tienen enlace simple son los alcoholes y los éteres. Los que tienen un enlace doble hacia carbono son los aldehídos y las cetonas. Los que tienen tanto enlace doble como enlace simple son los ácidos carboxílicos y los ésteres, ¿de acuerdo? Y como he dicho antes, los nitrogenados son las aminas, que es simplemente enlace doble simple de carbono con nitrógeno. Entonces, bueno, vamos a verlo formando esta relación, estas parejitas, ¿no? Para su explicación, aunque no necesariamente están relacionados unos con otros. La primera parejita que vamos a ver son los que están formados por enlace simple, carbono-oxígeno, que son los alcoholes y los éteres. Bien, lo primero que vemos en su estructura es una R. Esa R a nosotros nos representa una cadena hidrocarbonada, como cualquiera de las que hemos estado explicando en los vídeos anteriores. A esa cadena hidrocarbonada nosotros le añadimos, como si de un capuchón se tratase, nosotros le añadimos el grupo funcional, y eso hace que esta cadena hidrocarbonada, pensemos por ejemplo que es, no sé, pues un metilpentano. Pues se llama un metilpentano, yo le añado ese grupo OH, y entonces en ese caso le da una reactividad muy diferente, unas propiedades físico-químicas muy diferentes, solo el hecho de añadirle un grupo OH. Ese grupo OH alcohol, a la hora de nombrarlo podemos utilizar un ejemplo. Si yo coloco este compuesto, ¿vale? Es un hidrocarburo de cadena lineal formada por 4 átomos de carbono. Lógicamente, este compuesto se llama butano. Yo a ese butano puedo colocarle en cualquiera de los hidrógenos, sustituirlos por un grupo funcional alcohol. Voy a sustituirlo, por ejemplo, en este caso de aquí. Le quito un hidrógeno y añado pues, ese grupo OH. ¿Vale? Al yo añadirle ese grupo OH, lo estoy transformando automáticamente en un alcohol. Y ya las propiedades son totalmente diferentes, la del alcohol a la del butano. Entonces, para nombrar este compuesto tengo que indicar, como siempre, el número de átomos de carbono en el que se encuentra. En este caso comenzamos la cadena por la derecha, puesto que este es más importante, y siempre más importante incluso que dobles y triples enlaces, la escala de prioridades. Así que, comenzando por aquí, en la posición 2, 1, 2, 3, 4, perdón, vamos a nombrarlo, estaba nombrando por la nomenclatura antigua, sería bután 2-ol, la terminación ol. O sea que los alcoholes simplemente utilizamos la O y la L, bután 2-ol. Igual que cuando poníamos un doble enlace decíamos bután 2-eno, aquí colocamos bután 2-ol.
En el caso en el que tenga otro alcohol, por ejemplo, vamos a suponer que en esta posición terminal le coloco otro OH, pues cambiaría el orden en el que empieza a contarse el número de átomos de carbono y comenzaríamos en este caso por la izquierda. Entonces, en ese caso, diríamos bután, los localizadores, posición 1 y posición 3. Bután, 1, 3, diol, ¿vale? Volvemos a recurrir a los prefijos di, tri o tetra en función del número de átomos de sustituyente. Así que bueno, así de sencillo se nombran este tipo de compuestos y en cuanto a sus aplicaciones, pues vamos a encontrarlo, se encuentra mucho en cosméticos, disolventes, tinturas, también lo podemos encontrar en bebidas alcohólicas, lógicamente, como desinfectante en farmacología y bueno, eso sería su uso más importante, aunque realmente tiene muchos otros, ¿no? Vamos a pasar al caso de los éteres. Los éteres, fijaros que también posee una cadena hidrocarbonada, posee un enlace simple a oxígeno, pero en lugar de tener un hidrógeno, se le ha añadido otra cadena diferente. De forma que el oxígeno, con sus dos bracitos, sus dos pares de electrones compartidos, tiene una cadena a la izquierda y otra cadena a la derecha. En este caso, vamos a poner uno a modo de ejemplo. Si yo coloco CH3, CH2 y aquí coloco el grupo funcional, y aquí, por ejemplo, un CH3, ¿vale? No necesariamente la cadena R tiene que ser diferente a la R', podría ser igual, pero bueno, he tomado ese a modo de ejemplo. Esto había dos formas de nombrarlo. Voy a rodear en rojo el grupo funcional para que se distinga. Había dos formas de nombrarlo, como digo. Una de ellas sería diciendo lo que tiene hacia un lado, lo que tiene hacia el otro en orden alfabético y la palabra éter. En este caso sería un metil, éter. Y recordamos que entre letra y letra no se pone nada, ni yo ni nada, así que etil, metiléter. Si por ejemplo tuviera dos etilos, sería dietiléter. Si tuviera dos metilos, dimetiléter. ¿De acuerdo? Otra forma de nombrarlo es tomar la cadena más pequeña y utilizar la palabra oxi. La palabra oxi. Entonces, en este caso, yo tomaría, por ejemplo, empezando por aquí, diría que esto es un metoxi, metil con oxígeno, metoxi, y finalmente digo el otro radical que tiene al lado, que en este caso es un etano porque tiene dos átomos de carbono. Metoxietano, ¿de acuerdo? Entonces, tanto las terminaciones etilmetilete como metoxietano, son equivalentes y las dos son válidas. En el caso en que tuviera dos etilos, pues entonces sería etoxietano, y si tuviera dos metilos sería metoximetano, ¿vale? Entonces, bueno, podéis usar cualquiera de las dos, pero a la hora de formularlo pueden aparecer cualquiera de las dos, por eso se deben conocer. Así que bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, la siguiente parejita con enlace doble. Bueno, continuamos aquí con la segunda parejita de grupos funcionales. En este caso vamos a ver aquellos que están formados por enlace doble carbono e oxígeno. Entonces, lo primero de ellos se llaman los aldehídos y los siguientes se llaman cetonas. Vemos que se parece mucho en su estructura. Este simplemente es algo parecido a lo que ocurría en el caso del alcohol y del éter. En el caso del alcohol teníamos un oxígeno y finalizamos con un hidrógeno. Y en el caso del éter teníamos una cadena, oxígeno y otra cadena. Aquí pasa algo similar, ¿no? Tengo el carbono doble enlace, terminamos con hidrógeno. Y aquí tengo el carbono doble enlace, pero coloco otra cadena diferente. Entonces, bueno, vemos cierto paralelismo entre ambas parejas, ¿no? Pero como digo, sus propiedades son diferentes. Entonces, los aldehídos, la característica más importante es que igual que los alcoholes, la terminación era ol, de alcohol. En este caso vamos a terminarlo en al, de aldehído. Así que lo coloco aquí, terminación al. Y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo sencillo que se me ocurre, CH3,
CH vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, un sustituyente que tenga la propia cadena y aquí vamos a tener la terminación CH, ¿vale? Fijaos que, lógicamente, al igual que dijimos antes, la cadena principal comienza desde el lado más importante, luego este será mi carbono 1, porque porta al oxígeno, así que carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Vamos a utilizar las reglas normales de formulación, entonces decimos primero el sustituyente que tiene arriba, que sería un 2-metil, y como la cadena principal está formada por 3 átomos, pues será propan con la terminación al, propanal, 2-metil propanal. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a utilizar un compuesto que tenga también 3 átomos de carbono, pero que tenga 2 grupos aldehídos. Ya sabemos que los aldehídos, al tener hidrógeno, tienen que estar siempre en posiciones terminales. Entonces, si yo sustituyo, por ejemplo, vamos a simplificar esto un poco, a modo de otro ejemplo, si colocamos aquí otro grupo funcional, aldehído también, vamos a tener COH. ¿De acuerdo? En ese caso, dada la simetría del compuesto, me da igual comenzar a contar de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, tengo un compuesto que tiene 3 átomos de carbono y 2 aldehídos. Pues entonces, lógicamente, decimos propan por sus 3 átomos de carbono y ahora ponemos el dial porque contiene 2 grupos aldehídos. ¿De acuerdo? Se me olvidó decir antes que los éteres son compuestos muy estables y su uso principal, además de precursores de otros compuestos químicos, son como disolventes orgánicos para sustancias que son apolares, ¿vale? Son muy buenos disolventes. Los aldehídos y la acetona voy a nombrarlos primero y luego digo sus usos para que podáis tomar nota, ¿de acuerdo? Entonces, las cetonas. La acetona, al igual que ocurría con los éteres, hay 2 formas de nombrarlo. Vamos a utilizar siempre un ejemplo que creo que es la forma más sencilla de comprobar esto. Vamos a utilizar CH3, CH2, C, aquí tengo la acetona, y CH3. Vale. Una de las formas para nombrarlo sería lo que tengo en una posición, lo que tengo en otra y la palabra cetona. Es decir, lo hacemos igual que hacíamos con los éteres, decíamos en orden alfabético lo que había en un sitio, lo que había en otro y la posición de éter. En este caso sería la posición cetona. Luego diríamos etil, metil y la palabra cetona. Etilmetilcetona. ¿Vale? Muy sencillo. Izquierda, derecha y cetona poniendo los sustituyentes en orden alfabético. Si el sustituyente estuviera ramificado, pues simplemente diríamos también su ramificación. Podríamos poner, por ejemplo, un metilpropil etilcetona. O sea, no habría problema por eso. La otra nomenclatura es tratarlo como si realmente todo esto, voy a quitar esto de aquí para mostrar la segunda forma de nombrarlo. Si nosotros retiramos esto de aquí, me va a quedar como que este sería el tronco principal y en la posición donde se encuentra ese sustituyente. Entonces, empezando a contar, tengo el carbono 1, 2, 3 y 4. Entonces, como tiene 4 átomos de carbono, utilizo la palabra bután y en la posición 2 se encuentra ona, cetona. Luego aquí podemos decir que el sustituyente, la palabra es ona de cetona, ¿de acuerdo? Entonces, bután 2-ona es exactamente equivalente a etilmetilcetona, ambas formas son utilizadas y debemos conocer las dos porque nos pueden preguntar cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? En cuanto a sus usos más importantes, bueno, pues se encuentran dentro de cosméticos, detergentes, herbicidas, precursores de muchas otras reacciones químicas. La cetona también es muy buena, las cetonas son muy buenos disolventes y en especial los aldehídos tienen la característica
que tienen un aroma muy característico. Por ejemplo, se encuentra de forma o se presenta de forma natural el olor a fruta, a pera, la vainilla, tiene un olor muy bueno, por lo tanto se utiliza mucho en todo lo que son perfumería, detergentes, suavizantes, jabones y ese tipo de cosas, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer la pausa y continuamos con el último grupo de compuestos derivados del oxígeno. Bien, continuamos con la última pareja de compuestos, grupos funcionales derivados de la unión de carbono con oxígeno, en este caso cuando se une un enlace doble y también simple. Tenemos los ácidos carboxílicos por una parte, en el que vemos el carbono unido doblemente con el oxígeno y también de forma simple, y los ésteres, que al igual que pasaban con las parejas anteriores, tenemos que hemos sustituido ese hidrógeno por otra cadena hidrocarbonada diferente. ¿De acuerdo? Vamos a empezar nombrando los ácidos carboxílicos. Estos ácidos carboxílicos, vamos a poner un ejemplo como siempre hemos hecho. Lo colocamos de esta forma, COOH, y observamos que en este caso la cadena principal está formada por 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. Entonces, para nombrar este tipo de compuestos vamos a empezar con la palabra ácido porque se llama ácido porque tienen todas propiedades ácidas, ya veremos algunos ejemplos muy famosos, así que decimos ácido y como tiene 4 átomos de carbono, será bután y terminamos en la palabra oico. ¿De acuerdo? Así que para nombrar todos estos compuestos simplemente incluimos la palabra ácido, el número de átomos de carbono, propan, bután, hexán, y terminamos con la palabra oico, metanoico, etanoico, propanoico, butanoico, pentanoico, hexanoico, etc. ¿Vale? Un ejemplo de ácido muy importante es CH3COOH, ¿vale? Que es, siguiendo la regla que acabamos de explicar, sería un ácido que tiene 2 átomos de carbono, sería el etanoico, pero este nombre lo conocemos popularmente como vinagre, o ácido acético, porque es el principal componente del vinagre. Entonces, el ácido etanoico tiene un nombre tradicional que es el ácido acético y es el principal componente del vinagre. Así que ya hacemos una idea del olor, el sabor que tiene y, por supuesto, las propiedades ácidas, ¿de acuerdo? Vamos con los ésteres. En el caso de los ésteres, si coloco el compuesto anterior, vamos a utilizar a modo de ejemplo el compuesto anterior, CH3, CH2, y lo que hacemos es sustituir este hidrógeno de aquí y le añadimos una cadena extra. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo añado una cadena de un único átomo, ¿vale? Fijaros que es como coger el ácido butanoico e incluirle un añadido, un hidrocarburo añadido. Entonces, eso me va a permitir el nombre porque es derivado del anterior. Si este ácido proviene del ácido butanoico, vamos a llamarle butanoato de lo que hayamos sustituido, en este caso es metilo. Butanoato de metilo, ¿de acuerdo? Esto de aquí es lo que le hemos añadido. Y esto de aquí hace referencia siempre a la cadena principal, ¿vale? Entonces, si proviene de un compuesto que tiene, por ejemplo, 3 átomos de carbono, pues será un pentanoato de lo que tenga unido al oxígeno con enlace simple, ¿de acuerdo? Siempre después del enlace simple va la palabra de metilo, propilo, butilo, exilo, el compuesto que vaya. ¿De acuerdo? En cuanto a sus usos, pues bueno, ya hemos dicho, en este caso el ácido acético, por ejemplo, se utiliza en alimentación, se encuentra, por ejemplo, presente incluso en nuestros propios músculos después de un esfuerzo intenso, liberan ácido láctico, o sea, perdón, ácido láctico. Se me ha ido por un momento. Y en el caso de los ésteres, además de ser precursores de muchos polímeros prácticos, realmente este es el compuesto, a pesar de que dije antes que los aldehídos son los que eran los principales formadores de perfumes, aromas a fruta y demás,
Sí es cierto que la vainilla se encuentra dentro de los grupos de los aldehídos, pero realmente estos son los principales, los ésteres son los principales aromas que conocemos. Entonces, bueno, me corrijo un poco con el caso anterior, del que dije que era olor a pera, a piña, ese tipo de olores frutales interesantes, generalmente son ésteres, ¿de acuerdo? Así que bueno, con esto terminamos lo que son los bloques de compuestos con oxígeno. Veremos, para terminar este vídeo, que se está haciendo un poco largo y normal, los compuestos derivados del nitrógeno, un único representante, a pesar de que, como digo, hay varios. Nosotros veremos solamente este, que es uno de los más importantes, y con eso finalizamos el vídeo. Así que venga, un poco más de paciencia, que vamos. Bien, pues vamos a finalizar este bloque de grupos funcionales con las aminas, que es el ejemplo que vamos a utilizar de grupo funcional nitrogenado, es decir, que contiene un nitrógeno unido naturalmente al carbono. Las aminas pueden ser de tres tipos, pueden ser primarias, secundarias o terciarias, porque aunque aquí haya representado como la cadena unida a NH2, esos hidrógenos a su vez pueden ser sustituidos. Vamos a ver un ejemplo de cada una, no os preocupéis que no es complicado. Entonces, CH3, CH2, NH2, en este caso, bueno, pues simplemente tengo un compuesto con 2 átomos de carbono, se llama etanoamina, ¿vale? Etanoamina. Si estuviera doblemente sustituida, CH3, CH2, vamos a suponer que uno de esos hidrógenos se sustituyen por un metilo, en este caso, ¿vale? Pues tendríamos igual etil-metilamina en orden alfabético. Etil-metilamina, ¿vale? Este también se puede llamar etilamina o etanoamida, las dos formas son correctas. Y si tuviera tres sustituyentes, pues diríamos, por ejemplo, etil, metil y propilamina. O podríamos decir, si los tres fueran iguales, como por ejemplo en este caso, CH3NN, CH3, CH3, pues sería una trimetilamina. Fácil, ¿no? Trimetilamina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí hay tres ejemplos de aminas y finalmente sus usos y aplicaciones. Todos los usos y aplicaciones que hemos visto en los demás compuestos se puede decir que lo tienen las aminas. Son muy importantes precursores de fertilizantes, polímeros plásticos, detergentes, se encuentra en industria cosmética, farmacológica, también se encuentra, por supuesto, formando parte de los seres vivos, en complejos neurológicos, en definitiva. Cualquier tipo de uso que penséis puede darse para las aminas. Así que, como vemos, son un compuesto muy importante y que usamos a diario. Así que nada, finalizamos el vídeo. Muchas gracias por haber estado hasta aquí. Espero que os sirva y estudien mucho.